Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarles. Bienvenidos. Hoy, domingo 19 de abril, iniciaremos con nuestro estudio de escuela dominical. Le invito pues para que tenga a la mano su Biblia y su libreta de notas. Mientras tanto, le recuerdo que en lecciones anteriores hemos aprendido que después de la muerte de Esteban, Felipe y Saulo visitaron las provincias de Judea y Samaria. Hechos 8:5, Hechos 26:20. Saulo visitó 3 ciudades de las provincias de Judea y Samaria: Damasco, Cesarea y Jerusalén, con el propósito, ambos, de predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Ahora veremos a una tercera persona que participó en la evangelización de estas 2 provincias, a Pedro. Le voy a invitar, amado hermano, para que juntos abramos las Escrituras en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 10, versículos del 1 al 16. La palabra de Dios dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro se subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le rogamos, Padre, que en esta mañana visite nuestras vidas, Señor, derramando sobre nosotros toda sabiduría, todo entendimiento que viene de lo alto, para poder entender su palabra, para poder interpretar su palabra conforme a los planes y propósitos que tiene para nuestras vidas. Visite los hogares de mis hermanos, hágales sentir su presencia, hágales sentir sus caricias. Hónrenos, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos: acompáñenos, ayúdenos a interpretar su palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, amén. La palabra de Dios dice, hermanos, en el capítulo número 10 del libro de los Hechos, que había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio. Le voy a invitar para que observe usted la siguiente diapositiva y conversemos un poco acerca de la situación de Cesarea. El mapa que está usted viendo en su pantalla corresponde a Palestina en el primer siglo. En realidad es la nación de Israel. Recuerde usted que Palestina como nación no existe. Si usted toma un planisferio con división política, se va a dar cuenta que entre las naciones no figura Palestina. Sin embargo, la nación de Israel está ahí, con su capital, Jerusalén. En este mapa, usted puede observar en colores la ubicación de cada una de las provincias. Con letras negritas se encuentran de sur a norte, Judea, Perea, Samaria, Galilea, Decápolis, Iturea y Fenicia. Y con letras más pequeñas, dentro de cada provincia se encuentran las ciudades. En Judea, Jope, Lidia, Efraín, Jericó, Emaús, Jerusalén, Betania y Belén. En Samaria se encuentran las ciudades Cesarea, Samaria, Sirac. Con flechas en color rojo están marcadas las ciudades importantes y relevantes que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Cesarea es la ciudad importante que trataremos aquí en la provincia de Samaria y también en Judea las ciudades de Jope y Lida. Ahora, por favor, escuchen. En el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, Cesarea fue la capital de la provincia de Judea. Pero, ¿por qué Cesarea fue la capital de la provincia de Judea cuando el mapa nos muestra claramente que estaba en la provincia de Samaria? Bueno, pues para entender esto es necesario distinguir entre dos clases de provincias: las provincias nativas y las provincias romanas. Las provincias nativas se pueden apreciar en este mapa, tal como Judea, Samaria, Galilea, Iturea, Perea. Eran distritos geográficos en que se dividía el país de Palestina, o sea, la nación de Israel. Todas ellas formaban parte de las provincias nativas. Pero también en el mapa estamos viendo una provincia romana. Y esta provincia romana es una zona oficial del Imperio Romano para su administración política y militar. Estaba bajo un gobernador romano, tal como el que entregó a Jesús en la muerte de la cruz, o sea, Poncio Pilato. Las 5 provincias que ya mencioné fueron provincias gobernadas por Herodes el Grande. Entonces esas 5 provincias eran provincias nativas, no tenían la categoría de una provincia romana. Cuando Herodes el Grande murió, sus provincias nativas fueron divididas entre sus 3 hijos. Recuerde, Arquelao, Antipas, que es conocido como el tetrarca, y Felipe. Cuando fue sustituido Arquelao, sus 2 provincias nativas de Judea y Samaria se unieron como una sola provincia romana, bajo un gobernador romano. Esta nueva provincia romana recibió el nombre de Judea, y su capital era la gran ciudad sobre la costa mediterránea llamada Cesarea. Regresando con nuestra cita, Hechos capítulo 10, versículo 1, dice la palabra de Dios que había en Cesarea, repito, provincia de Samaria, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cornelio era un centurión era un oficial del ejército romano. Luego entonces, Cornelio, de acuerdo con las Escrituras en el versículo 2, dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Era una cualidad, una característica de Cornelio, incluyendo a los de su casa.
Dice la Escritura que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Podemos apreciar, querido hermano, que en este segundo versículo vemos a un Cornelio pobre en espíritu. Le quiero mostrar ahora una fotografía, también de la ciudad de Cesarea en el primer siglo. Obsérvela. Años antes, Cesarea había sido edificada por Herodes el Grande, en honor al emperador romano el César. Por eso esta ciudad que usted está viendo en su pantalla llevó el nombre de Cesarea. Años después, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, Herodes el Grande y sus 3 hijos ya habían desaparecido y gobernaron en su lugar uno tras otro nuevos Herodes, padre e hijo, Agripa I y Agripa II. Ellos reinaron a la par de los nuevos gobernadores romanos de Judea, donde también tenían un lujoso palacio en la capital de la provincia romana. En esta siguiente fotografía, usted puede observar la ciudad de Cesarea en su máximo esplendor, allá en el primer siglo. Cesarea era la metrópolis romana en Palestina, donde tanto los gobernadores romanos de Judea como los Herodes, Agripa I y Agripa II, tenían sus palacios oficiales. Además, había un enorme anfiteatro para los juegos romanos y un fastuoso templo dedicado al César de Roma, con ídolos gigantescos de los emperadores romanos. Era el cuartel general del ejército romano y sobre todo para el eficiente desplazamiento de tropas. Tenía un vasto puerto sobre el mar Mediterráneo, permitiendo así un extenso comercio marítimo con el resto del mundo. Regresando con nuestra cita en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el versículo 3, se dice que Cornelio vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, es decir, más o menos a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Estamos ubicados en la parte geográfica donde habitaba el oficial del ejército romano, Cornelio, es decir, en la ciudad de Cesarea. El apóstol Pedro, ¿dónde está? La palabra de Dios nos enseña, de acuerdo con la visión que tuvo Cornelio, que Pedro se encontraba en una ciudad o poblado llamado Jope. Él estaba allí, en Jope, una ciudad de la provincia de Judea. Y allí, hermanos, ahí en Jope, Pedro se quedó por muchos días en casa de este varón llamado Simón Curtidor. Era un varón, seguramente también cristiano, que tenía por oficio procesar pieles de animales para diversos usos. Se dedicaba a curtir pieles para venderlas seguramente y se le diera el uso en el mercado al que fuera destinado. Y dice la palabra, versículo 9, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, que se encontraba en la casa de Simón Curtidor, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, más o menos a las 12 del día. Ahora quiero que observe este mapa. En este mapa usted puede encontrar las dos ciudades ubicadas, una al norte, Cesarea, y la otra en Jope. Los criados que fueron a buscar a Pedro de Cesarea a Jope tuvieron que caminar más o menos 51 kilómetros. A las 12 del día, más o menos, llegaron a la casa donde se encontraba Pedro. De tal manera de que 51 kilómetros es mucho territorio por recorrer. Luego entonces, estas personas se tuvieron que quedar en la casa con Pedro y al siguiente día regresar a Cesarea, otros 51 kilómetros. Al día siguiente, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta
y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le prepararan algo, le sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis, hermano, no es otra cosa más que una situación que estaba experimentando Pedro en una comunión con Dios por medio de la contemplación de cosas que él estaba observando. ¿Y qué es lo que observó Pedro en ese éxtasis, en esa experiencia que tuvo en comunión con Dios, en esa visión? Dice la palabra de Dios en el versículo 11 que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y dice la palabra de Dios que en ese lienzo habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Qué estaba viendo Pedro? Le recuerdo que en el libro de Levítico, en el capítulo número 11, Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo cuáles serían los animales terrestres y aves que podrían comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. Este conocimiento de Moisés, de acuerdo con la Torá, lo tenía muy bien conocida Pedro. Por eso él dijo: ninguna cosa inmunda he comido jamás, Señor. ¿Y cuáles son esos animales terrestres y aves que sí podían comer los judíos? La palabra de Dios nos dice en el capítulo número 11, versículos del 1 en adelante, lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, escuche usted, versículo número 4, los que no podrían comer eran el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. En el versículo número 13 dice: de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el aila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, el cuervo, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Entonces, hermanos, cuando Pedro tuvo su visión, en ese lienzo que él vio descender del cielo, sujetado por las 4 esquinas, él vio seguramente a todos estos animales terrestres, reptiles y aves. Observe usted ahora esta imagen y vea, en esta imagen se encuentran algunos de los animales que son mencionados en Levítico 11 como animales inmundos. Ahí puede usted observar al león, al cerdo, al oso, al águila, se encuentra el venado, una paloma, etc. Todos estos animales, seguramente en su visión, los pudo haber visto el apóstol Pedro. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo que Pedro vio y lo que Pedro escuchó provocaron en él una inquietud. Quería saber el significado de su visión y en eso pensaba. El versículo 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al siguiente día, hermanos, se levantaron, se fueron con ellos, y le acompañaron también algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Cornelio ya había convocado
a parientes y amigos cercanos, amigos muy íntimos. Todos estaban en la casa de Cornelio esperando la presencia de Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Imagínese usted el impacto que tuvo la persona de Pedro en la vida de Cornelio, un centurión, un militar con categoría, con rango romano, que se postra a los pies de Pedro y le adoró. Impactante la personalidad de Pedro en la vida de Cornelio. Lo identificó quizá como un santo varón de Dios. La misma presencia del Espíritu Santo estaba en la persona de Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Y aquí podemos entender que Pedro ya había comprendido la visión que Dios le había dado un día antes. El no llamar a nadie inmundo o común. Entonces Pedro, entendiendo que el propósito de Dios era ir a hablarle a los gentiles, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios para con Cornelio, para con Pedro en casa de Cornelio? Que predicase al Cristo, al Nazareno, al resucitado, al Mesías, al Hijo de Dios, al que Dios ungió con su Espíritu Santo, a quien Dios le dio poder y autoridad sobre todas las cosas, al que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a todos los enfermos, al que Dios levantó al tercer día, al que Dios mandó para que redimiera a su pueblo. De este daba testimonio Pedro y también los profetas. Y dice la Escritura que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La palabra los fieles de la circuncisión hace referencia a los judíos nativos de Israel que formaban parte del pacto entre Dios y Abraham en la práctica de la circuncisión. Pues estos judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban maravillados porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Usted que hasta este momento solo se habían bautizado judíos y samaritanos. Y lo que estamos presenciando en este preciso momento es el bautismo de un gentil, el bautismo de todos los que estaban en la casa de Cornelio. El caso del etíope, hermano, que también fue bautizado, fue distinto, porque probablemente el etíope era prosélito, o sea, un gentil convertido a la religión de los judíos. Un prosélito era un gentil que creía en el Antiguo Testamento, que adoraba en el templo de Jerusalén y por eso recibía en su cuerpo el rito de la circuncisión como judío. ¿Recuerda usted el día de Pentecostés? Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén
y que esperase en la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, o sea, al Espíritu Santo? ¿Recuerda usted que les dijo que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y que les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pues bien, hermanos, ese acontecimiento, una vez más, lo podemos ver replicado en la casa de Cornelio. Digamos que es el Pentecostés de los gentiles, donde el Espíritu Santo fue derramado en gentiles, porque el Señor no hace acepción de personas. Esto, hermanos, es el principio del ministerio de los extranjeros. Un ministerio que el apóstol Pablo continuó durante toda su vida, porque para eso fue llamado. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Amado hermano, hoy te invito para que reconsideres en tu vida la vida de Cornelio. Que así como Cornelio fue un varón piadoso, que nunca se nos olvide a ti y a mí que la piedad también tiene que vivirse todos los días en nuestras vidas. Que así como Cornelio fue un varón temeroso de Dios, que nunca se nos olvide que también nosotros tenemos que ser en todo tiempo y en todo momento temerosos de Dios. Y no solamente nosotros, sino también toda nuestra casa. Que nuestra esposa, que nuestros hijos, los que viven en nuestro mismo hogar, nuestra familia directamente, seamos temerosos de Dios, toda nuestra casa. Que seamos generosos con el pueblo, con nuestro pueblo, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Que vivamos una vida en piedad y que oremos a Dios en todo tiempo, dispuestos siempre como hermanos a escudriñar la palabra y a vivir una vida en santidad. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, inclinamos nuestro rostro. Una vez más, Señor, inclinamos nuestro rostro. Porque es nuestra voluntad, Señor, como pueblo, como hijos, poner en tus manos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia y nuestra necesidad de ti. Por eso, Señor, así como Cornelio, hoy inclinamos nuestro rostro después de escuchar tu palabra y de entender que tú hablas a nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro para decirte, heme aquí, Señor. Aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí está mi esposa, mis hijos, que hemos escuchado tu palabra y que hemos decidido, Señor, vivir una vida plena, llena de ti. Por favor, Padre, toma a mis hijos, toma a mi esposa, que tu presencia bendita sea siempre sobre nosotros. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que sea usted, Señor, tomando nuestros corazones y dándole dirección, dándole rumbo, Señor, a nuestras vidas. En sus manos encomiendo la vida de mis hermanos en sus hogares, en sus casas. Por favor, Señor, que su mano de misericordia nunca se aparte de nosotros. Que su santo y bendito Espíritu sea siempre en nosotros, avivando nuestro ser, avivando nuestra alma. Por favor, Padre, no nos desampare. Permita, Señor, que así como Cornelio y su casa
doblaron sus rodillas, Señor, para recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Así nosotros doblemos nuestras rodillas en todo tiempo, en todo momento, para que su Espíritu Santo, Señor, nos dé esa dirección, ese entendimiento, esa sabiduría que todos los días necesitamos, Padre, para caminar delante de su presencia. En sus manos encomendamos nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Le rogamos, Señor, le suplicamos, Padre Santo, sea con nosotros todos los días, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos, que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendice, hermanos. La paz del Señor.